Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos estés. Recuérdame. ¡Ole! ¿Y por qué os canto esto? Va a empezar. Pues bueno, porque esto pertenece a la banda sonora de la película de Coco, que tanto nos ha gustado, porque habla de un tema que nos apasiona y que vemos en biodescodificación, habla sobre el árbol transgeneracional y la importancia de los ancestros. Así que bienvenido a un nuevo episodio de Bioemocionarte. Mi nombre es Carolina. Mi nombre es Miguel. Y hoy os queríamos contar un poquito la historia queríamos hacer una serie de reflexiones sobre lo que hemos visto en la película, ¿verdad? Que nos parece tan interesante, todos los diálogos, lo que dicen, la trama, lo que pasa, para que, bueno, os ayude a entender un poquitín más profundamente qué es el transgeneracional, ¿verdad? Sí, exactamente. Bueno, pues vamos a intentar a través de este ejemplo, pues explicaros un poquito cómo funciona el transgeneracional y qué es lo que, qué es lo que, o sea, qué es lo que se puede asemejar en relación a lo que se dice en la película, lo que, bueno, pues el guión de la película en relación a lo que nosotros hacemos en consulta, ¿no? Y bueno, pues dar un poquito, como ha dicho Carolina, reflexionar en relación a las frases que se comenten. ¿Vale? Bueno, pues yo voy a contar un poquito el principio. Bueno, si no la habéis visto, tenéis que verla ya. Y para los que la hayan visto, pues seguramente pues encontrarán otras cositas, ¿no? Que os vamos a contar. La película comienza con la historia de Miguel, que es un niño en el que cuenta al principio cuál es la historia de su familia. Él habla al principio de que hay un tatarabuelo suyo que está casado con mamá Imelda, que tiene una hija, que bueno, pues que le gustaba la música, era músico y cantaba junto a su mujer, pero un día decidió llevar la música al mundo y dejar a su familia. Ese hombre no volvió a casa y a partir de ese día mamá Imelda quitó toda la música de esa casa y de su vida y encontró en hacer zapatos su refugio, un modo de vida para sostener a su familia. De manera que el resto de su familia, sus generaciones posteriores, se han dedicado a la venta a fabricar zapatos y venderlos, y siempre han quitado como la música de su vida, ¿no? Nadie ha podido tocar nada de música, y como que la música estaba como tachada, ¿no? Era lo peor, porque eso provocó una desgracia en su árbol transgeneracional. Así es como comienza la trama de la película, ¿no? Exactamente. Y al final son unas reglas familiares que tienen que ver con esa fidelidad. Y bueno, pues de alguna manera el hecho de que en un momento determinado la música se considere como uno de los motivos por los cuales en la película estamos hablando del problema que existe, ¿no?, en la familia, bueno, pues se mantiene un secreto en relación a todo lo que ocurre con ese bisabuelo, que en un primer momento consideran que fue el culpable de todo lo que ocurriera, pero luego a posteriori en la película se verá un poquito exactamente qué ocurrió realmente. Que eso es lo que nosotros en consulta realmente intentamos sacar afuera, sacar a la luz, que es aquello que provocó todo lo que está provocando a nivel de conflicto tóxico de la familia, ¿no? Entonces eso es importante para que lo podáis entender a través de esta película. El caso es que a través de esta historia, o sea, en esta historia que le ocurre a mamá Imelda, lo que hay es un secreto familiar en torno a la música. Hay un suceso que ocurre de forma dramática, que luego no se sabe de ese hombre, no se le vuelve a saber, o sea, abandonó a su familia y no se sabe qué pasa. Y como está tan vetado el tema de la música, alguien, como hay un secreto familiar en torno a esa historia, alguien de la familia lo saca a la luz a través de querer ser músico. El caso del protagonista, que es Miguel, que es un niño que quiere ser músico a toda costa, ¿no? Claro. Lo que pasa que la familia de alguna forma lo presiona de muchas maneras. Una de las frases que se dice mucho en la película es: la familia es lo primero, tienes que ser fiel a la familia. Si tu madre es zapatero y tu padre y tu abuelo y tu tal,
tú también tienes que ser fiel a la Sí, familia, ¿no? exactamente eso. Ese tipo de fidelidad familiar nos hace muchas veces no enfrentarnos a lo que nosotros queremos, ¿verdad? A nuestros sueños. Porque si hacemos eso que nosotros queremos, sentimos que estamos decepcionando a la familia. O que también nos tenemos que enfrentar a la familia y eso nos puede dejar como desterrados de la familia, del clan familiar. Como nos pueden odiar por eso, podemos provocar mucho sufrimiento, ¿no? Que es un poco de lo que vive este niño, ¿no? Esta vicisitud, perdón, entre hacer lo que le gusta, que es la música, o seguir las pautas de la familia, ¿no? En toda la trama. Hay una serie de frases que creo que podría ser interesante, ¿no? Que las viéramos un poquito para que veáis lo que se expresa en la película y cómo de alguna manera hay un gran trasfondo muy real en relación a lo que nosotros estamos explicando, ¿no? Hay una frase que yo cogí que me pareció muy, muy interesante, no la hemos apuntado. Una de ellas le dice el padre al hijo, Rivera es un zapatero, los Rivera son zapateros hasta los huesos, ¿no? Es como, fijaos hasta qué punto la profesión está identificando a esa familia y cómo ese miembro de la familia ya tiene que ser eso sí o sí, porque lo que toca es lo que se manda, si ¿no? os dais cuenta realmente el hecho de que haya esa fidelidad, en este caso al tema de los zapateros, es una profesión como otra cualquiera, lo que pasa es que en ese momento, bueno, pues ocurre así, pero es un mecanismo de defensa, realmente. ¿Para qué? Para que ningún miembro de la familia pueda, digamos, repetir, siendo músico, el dolor y el sufrimiento que se padeció por su bisabuelo o su tatarabuelo. Entonces es una manera de intentarnos afrontar eso, ¿no? Entonces es un mecanismo de defensa para evitar que eso ocurra. Pero, sin embargo, el inconsciente tiene la llamada de sacar eso a la luz y a pesar de lo que le dice su familia, a pesar de lo que sea, pues el niño quiere presentarse a un concurso de guitarra. Os voy a contar un poco la película porque si no, no vamos a poder entender la trama, pero creo que sobre todo muchas de vosotros seguramente que la habéis visto. La historia del niño es que él va, después de que se enteran que a él le gusta la música, que tiene su historia montada, ¿no?, con la guitarra, destrozan su guitarra y él se empeña de alguna forma en seguir su camino, en enfrentar a la familia, va hacia un concurso de guitarra, coge una guitarra, cree que su tatarabuelo era un personaje famoso por una serie de coincidencias que salen en la película y al final casualmente pues va como a visitar, va a hacer ese puente y casualmente por una historia y por una trama de la película, a través de coger una guitarra y tal, pues puede ir a la tierra de los muertos, donde realmente ahí se encuentra toda la trama, ¿verdad? Pero es importante que lo hablábamos precisamente en la película, de que hay un puente de unión, el Día de los Muertos, bueno, una tradición allí en Sudamérica, en México o algo de eso, y realmente es muy simbólico realmente lo que hay en la película, porque lo que hacen es que el vivo, de alguna manera, a través de un puente, ¿vale? Fijarlo simbólicamente, ¿no? A través de un puente viaja al mundo de los muertos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Para desde ahí, digamos, en la película, al final se consigue, digamos, sacar a relucir qué es lo que ocurre. Precisamente eso es lo que hacemos nosotros. Desde el mundo de los vivos, ¿vale? Que en el que estamos, hay un puente y ese puente tiene que ver con la biodescodificación. O sea, lo que se trata es, digamos, con una relajación profunda, bueno, hay una serie de protocolos que lo que se hace es llegar a ese lugar de alguna forma. Es un lugar sagrado de la familia donde se van a sacar a todos los miembros familiares y toda la historia, ¿no? Entonces existe una relación, digamos, importante, ¿no? En función a lo que se trabaja, a lo que se dice en la película, ¿no? Claro, porque aunque aparentemente el tatarabuelo de la historia es como el malo, es como el que ha abandonado a su familia, no se ha sabido nada de él, luego, cuando van a visitar a esa tierra de los muertos, de alguna forma, él tiene que volver si la tatarabuela le da el permiso y la bendición. Y al darle ese permiso, la tatarabuela le dice, vale, te dejo que vaya, pero te prohíbo la música, ¿no? Como que sigue ahí empeñada a requerre, porque aún así la tatarabuela no, él se abandonó, o sea, en el mundo de los muertos ni siquiera lo sabe, ¿no? Como lo abandonó y ya dejó de existir en esa familia y no se sabía nada. Él, sin embargo, no quiere renunciar a la música y va en busca de a su tatarabuelo para que le dé esa otra bendición. Exacto. Pero cuando va a buscarlo, él cree que su tatarabuelo es alguien muy famoso y muy conocido y lo que se da cuenta ahí es donde se desentrama toda la historia, es que realmente no era ese su tatarabuelo, sino el amigo
al que le robó todas las canciones y de Exacto. alguna forma lo que pasó es que ese hombre no pudo volver a su familia porque este señor lo había envenenado Exacto. para que no pudiera volver. Entonces, ¿qué pasa? Eso en la familia no se sabía, o sea, Claro, la historia era, estaba había un oculto. secretazo familiar que estaba oculto y a través de este niño como que todo sale a la luz. Claro. ¿Por qué? Porque el niño descubre que realmente, incluso el mismo tatarabuelo, que no sabía quién lo había envenenado, porque murió así de casualidad, claro, la familia no se pudo enterar y lo que pasó es que su mejor amigo lo envenenó, no se pudo dar explicación a la familia, nadie lo supo, Claro. y hasta que no se ponen enfrente, justamente es como un proceso que vivimos en el transgeneracional. Es muy Exactamente. interesante porque se pone mamá Imelda enfrente de él y se lo dicen de alguna manera, ¿no? Como tienen acceso a la verdad. Y teniendo acceso a la verdad de la realidad del uno y la realidad del otro, entonces se puede provocar, que es lo más bonito que hay en la película, Claro. que es ese perdón, ¿no? Esa aceptación, Exacto, esa comprensión, ese entendimiento. Y aparte que en ese momento, en esa escena que está comentando Carolina, el personaje Miguel está, digamos, en medio y está procurando, Haciendo de puente. exactamente, haciendo de puente e intentando hacer, o sea, que a cada uno de los miembros del clan familiar comprenda el hecho de lo que ocurrió, o sea, intentar de alguna manera que tanto la víctima como el verdugo puedan comprender qué es lo que motivó todo eso, porque luego al final te das cuenta de que nadie es culpable de nada, de que detrás de todo eso hay una serie de circunstancias y de creencias con respecto a ese que hecho. provocan todo eso, ¿no? Hay una frase que dice Miguel con respecto a la música, que le dice también a su tatarabuelo, como a veces tengo la sensación de que algo nos conecta, ¿no? De que cuando él veía a ese señor que era famoso cantando esas canciones, él sentía que algo le estaba conectando a eso, ¿no? Porque formaba parte de su historia, formaba parte de su historia esas canciones que este señor cantaba, ¿no? Por eso lo dice también en la película. Y, por ejemplo, otra cosita que dice es como a mamá Imelda hay un momento en que la enfrenta a la tatarabuela y le dice, es que la música es mi vida y tú ya tuviste la tuya. Es una cosa que nosotros también hacemos con los ancestros, cuando se reconoce el dolor, el sufrimiento, al ancestro hay que decirle, esta es mi vida y esa fue la tuya. Porque a ti te haya pasado eso con la música, no quiere decir que yo vaya a ser mala persona o lo vaya a repetir. Hablamos de la música por no decir problemas de dinero, problemas sexuales, cualquier tipo de historia, asesinatos, cosas que se viven en la familia, y porque eso le haya pasado al ancestro, no quiere decir que a mí me vaya a pasar igual, ¿vale? Entonces como que también me lo quiero señalar porque me parecía como muy valiente de él de tomar la rienda de su vida, decir, yo tengo la mía y a mí me gusta la música y tú con la tuya ya hiciste lo que tuviste que hacer, ¿no? Además que en el tema ese, por ejemplo, en la película se establece esa conexión entre Miguel y su tatarabuelo, pero por ejemplo en la vida real, cuando ocurre esa conexión, suele haber personas que de alguna manera sienten de que hay algo ahí también, ¿no? Intuitivamente ya el inconsciente, digamos, que da esa respuesta, pero también se pueden llegar a comprender exactamente a través de una serie de datos que nosotros también necesitamos en la consulta, como son fecha de nacimiento, fecha de defunción, o sea que no solo exclusivamente hay una intuición, también puede ser un inconsciente motive eso, sino que también hay digamos, unos datos que necesitamos para llegar a concluir y decir, es que tú tienes esta historia que tiene que ver con la de tu ancestro y también corrobora el hecho de que tú tengas una fecha de nacimiento X, tu ancestro tenga una igual, o la fecha de concepción, hay una serie de datos, ¿no? O sea que es importante. Y luego también, bueno, pues aquí señalar como la abuela, que es un poco, parece que es como que la que manda en esa familia, es como que siempre le habla de que la familia es lo que importa, ¿no? De que todo lo demás da igual, pero que la familia es lo importante. Y muchas veces nos confundimos y nos creemos que eso es así, que la familia es lo importante, y bueno, hasta cierto punto, porque si realmente lo que te dicta la familia te está limitando, pues realmente primero lo importante es uno, escucharse uno, y la familia está... muchas veces confundimos, ¿no? Confundimos las cosas y parece que nos debemos al clan familiar o que nos debemos a la familia y bueno, pues tampoco... Claro, lo que pasa aquí, Carolina, que ten en cuenta que biológicamente hablando somos seres humanos, pero también tenemos muchos comportamientos que tienen que ver con los mismos comportamientos que hacen los animales. Entonces, por ejemplo, los lobos o cualquier tipo de animal de ese tipo necesitan convivir en manadas, porque
si fueran por ellos solos no podrían sobrevivir. Entonces, biológicamente, eso también interviene en el hecho de que tú estés tan sumamente arraigado a la familia y tengas esa necesidad de esa fidelidad familiar, porque en cierto modo tienes que ser reconocido como miembro del clan. Y eso forma parte también a nivel de la supervivencia. Y hablando del reconocimiento, hay una frase que tengo aquí apuntado, Sí. que le dice Miguel a su tatarabuelo, que le dice: siempre hubo algo que me volvía diferente y no sabía de dónde me venía, pero ahora lo sé, esto viene de ti. Exacto. Es decir, él siente como esa conexión, es decir, algo inconsciente que no sabía muy bien de dónde le venía, le hace como esa relación con respecto al ancestro, ¿no? Claro. Entonces también es muy importante. Es como que esa parte, muchas veces tenemos algún tipo de trama o alguna cosa que estamos viviendo y no sabemos de dónde viene porque incluso no es nuestra. Entonces, el tomar conciencia de que eso pertenece a un ancestro o a una historia que está vivida por él, pero que a través de mí se necesita hacer un trabajo con eso, se necesita sacarla a la luz, pues también como que da mucha paz, claro. mucha claridad. Y una de las cosas una de las cosas que no hemos dicho, pero sí es verdad, te lo recuerdo, es que al final, digamos que la abuela Imelda bendice lo bendice a él, entonces lo bendice, le dice: te bendigo, hijo mío, sin ningún condicionamiento, sin condiciones ninguna. Entonces, ¿qué ocurre? A partir de ese momento, fijaros lo que os trato de decir, es que a partir de ahí el clan se está liberando de que cualquier persona del clan o de otra generación posterior no tiene por qué condicionarse en relación a eso que se estaba viviendo y puede ser músico libremente sin tener que seguir manteniendo esa fidelidad al clan familiar, y eso forma parte precisamente de lo que nosotros también hacemos. ¿Vale? Bueno, pues si quieres comentar algo más. No. Bueno, comentaros que la veáis. Exactamente, que la veáis, que es muy interesante, y deciros también, aprovechando que el vídeo, bueno, pues que nosotros, como antes hemos comentado, trabajamos transgeneracional en consulta, pero también realizamos seminarios intensivos del transgeneracional, que es de un día, y bueno, pues también los planteamos, digamos, en distintos centros a nivel de Málaga, provincia, bueno, en distintos lugares. De todo modo, en lo que es ahí tenéis más información, ¿no? Exactamente, en el texto del vídeo pondré el enlace a Facebook y de ahí pues podéis meteros donde publicamos toda la información. Bueno, espero que os haya gustado un poquito esta reflexión que hemos querido hacer sobre la película Coco. Si no habéis ido a verla, ir a verla porque es muy interesante, y si la habéis visto, pues si la queréis ver otra vez desde otra nueva visión un poquito más amplia de lo que es el transgeneracional, pues aquí os la dejamos. Así que nada, un besito, muchas gracias por estar ahí y seguiremos aquí poniendo cositas para que sean también de vuestro interés. Si os interesa algún tema relacionado con salud, con biodescodificación, alguna cosita que nos queráis dejar, algún comentario de alguna película o algo, pues nosotros también encantados de volver a hacer nuevas reflexiones y de contaros cositas sobre biodescodificación, el transgeneracional y el proyecto sencillo también, que es muy importante. Bueno, chao, 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 y os despido. Recuérdame. Na, 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 recuérdame.